pues óptimas. Vamos a ver otro de los fenómenos, que es la resonancia. ¿Qué es la resonancia para ustedes? Cuando un sistema entra en resonancia. Cuando un sistema mecánico entra en resonancia. Cuando un sistema acústico entra en resonancia. La resonancia es el fenómeno, muchachos, que describe un incremento de energía ¿sí? Que ocurre ese incremento de energía cuando la frecuencia de excitación a un sistema es igual a la frecuencia natural de dicho sistema o cuerpo. ¿Sí? Es decir, para que un sistema entre en resonancia, la condición es que la frecuencia de excitación sea igual a la frecuencia natural de un cuerpo o de un sistema. Esta es la frecuencia de excitación. Y esta es la frecuencia natural de oscilación de un cuerpo o de un sistema. ¿Sí? Entonces, esta es la condición para que un sistema entre en resonancia. La frecuencia de excitación debe ser igual a la frecuencia natural de oscilación de un cuerpo o de un sistema. Pues hemos escuchado que todo en el universo vibra, ¿no? Todo es una vibración. Entonces, cada uno de los sistemas pues, va a tener una frecuencia natural de oscilación. Un ejemplo muy sencillo es cuando nosotros tenemos dos diapasones. Ahorita vamos a poner el video. ¿Se acuerdan que el otro día vimos el video de los diapasones, no? ¿Qué pasa? Si los dos diapasones tienen la misma frecuencia. ¿Mande? ¿Alguna pregunta, muchachos? Si los dos diapasones tienen la misma frecuencia natural de oscilación, ejemplo, 500 Hz. Si nosotros excitamos pues obviamente va a poner en movimiento en las partículas de aire que se encuentran alrededor. Estas partículas van a vibrar a la misma frecuencia con que lo hace la barrita. Entonces va a hacer entrar en resonancia este otro diapasón y lo va a hacer vibrar. De hecho, también se puede decir que la resonancia es cuando un cuerpo o una excitación hace vibrar a otro. Si nosotros golpeamos este diapasón, pues va a estar moviéndose, va a estar vibrando, va a excitar, va a mover las partículas de aire que se encuentran a su alrededor. Estas partículas de aire pues van a vibrar también a 500 Hz. Y esa vibración va a llegar a esta otra barrita del diapasón y la va a hacer vibrar. Entonces los dos sistemas están entrando en resonancia. Vamos a notar también que en la resonancia hay un incremento de energía. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profesora. No sé si quieran foto.
en lo que busco el video. Les mando fotos y se ve bien. Si nos hace el favor. Sí, ok, ahí va. Ahí está. Cuatro. Mientras terminan de copiar, muchachos, voy a buscar el video del diapasón y vamos a ver algunos otros ejemplos también de resonancia. Se llama resonancia del diapasón. Entre dos diapasones. Ustedes me dicen cuando terminen de copiar, ¿eh? Ya la tengo aquí. ¿Me puedo poner el video, muchachos? Mi parte ya. Ya, muy bien. ¿Sí? Bien, gracias. Vamos a ver. Ahorita ilustrar lo que comenté en el pizarrón. Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho. En este experimento visualizaremos la resonancia entre dos diapasones idénticos. Estos diapasones están diseñados para oscilar a la frecuencia de 440 Hz, que es la frecuencia de la nota La. Este dispositivo se usa para afinar los instrumentos musicales. Golpeamos uno de los diapasones para hacer que vibre y que oscile a esta frecuencia propia o natural del sistema. Este sería el sonido de frecuencia 440 Hz. Si golpeamos el otro diapasón, pues veremos que el sonido es idéntico, tiene el mismo tono. Entonces ahora vamos a golpear uno de los diapasones. Él comenzará a oscilar con esta frecuencia propia natural de 440 Hz. El diapasón está en contacto con las partículas del aire y hace que éstas también comiencen a oscilar con la misma frecuencia, de forma tal que esta perturbación que genera en el aire se propaga a través del propio aire como una onda, a una velocidad muy grande, una velocidad del orden de los 340 metros por segundo. O sea, llega inmediatamente al segundo diapasón, y como la frecuencia con que oscilan las partículas del aire es de 440 Hz, coincide
con la frecuencia propia del sistema, pues este segundo diapasón, este segundo sistema, comenzará a oscilar con amplitud máxima. O sea, veremos qué ocurre en el fenómeno de la resonancia, que consiste precisamente en eso, que el sistema oscila con amplitud máxima cuando una perturbación externa lo hace vibrar con una frecuencia igual a la frecuencia propia. Entonces, para ello, golpeamos el primer diapasón. Vemos que persiste el sonido cuando detenemos este diapasón. Repetiré la operación. Solo está oscilando en este caso el segundo diapasón. Veremos qué sucede ahora cuando modificamos ligeramente la masa y geometría del segundo diapasón. Ahora la frecuencia de oscilación del segundo diapasón será ligeramente diferente. Ahora golpearemos ambos diapasones para escuchar los sonidos diferentes. El primer diapasón oscila con este tono y el segundo diapasón con un tono diferente. Entonces, si ahora golpeamos el primer diapasón para intentar que entre en resonancia, al detenerlos no escuchamos ningún sonido, porque el segundo no oscila porque no entra en resonancia, porque la frecuencia del sonido emitido por el primer diapasón no coincide con la frecuencia propia del sistema. Y este es el experimento de hoy. Es que cuando cambia la frecuencia natural de oscilación de un sistema o de un cuerpo, si la frecuencia de excitación no es la misma, entonces no se produce la resonancia. ¿Han visto algunos otros ejemplos, casos de resonancia? ¿Alguno de ustedes? ¿Han escuchado que se puede romper una copa con una nota musical emitida por por un cantante? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Este caso pues sería otro ejemplo de frecuencia de resonancia, en la cual pues esa copa es un cuerpo que tiene una estructura, una masa y está hecho de un material que tiene cierta elasticidad. Ese cuerpo, esa copa tiene una frecuencia natural de oscilación. ¿Qué pasa cuando incide sobre él? Pues la nota musical tiene una frecuencia también determinada. Si ambas frecuencias coinciden, pues entonces va a hacer que la copa vibre. ¿Y por qué se rompe? Porque tenemos un incremento de energía, ¿sí? La oscilación que tiene la copa llega a ser tan grande que vence la resistencia del material. Vamos a ver un ejemplo. Espérenme tantito, entonces es... ¿Qué? Un sonido, a ver. A ver, déjenme ver, creo que es este. Tengo varios.
Vamos a ver aquí dos. El primero que hasta les puede servir como ejemplo en casa, utilizando una aplicación. Mi hija quiere tomar clases de programación, pero no tengo tiempo de llevarla. ¿A qué horas son las clases en Bayous Future School? El propósito de este video es demostrar lo que se puede hacer con materiales caseros. No se debe realizar ninguno de los experimentos mostrados sin la supervisión de una persona adulta y sin haber tomado todas las medidas de protección necesarias. No me responsabilizo del mal uso que se le pudiera dar a la información mostrada en este video. Hola amigos, hoy vamos a ver cómo podemos romper una copa de vino con sonido. Lo mejor es que no vamos a necesitar altavoces superpotentes o generadores de tonos. Lo haremos con materiales que todos tenemos en casa. ¡Vamos allá! Para este experimento vamos a necesitar un móvil más o menos moderno, una altavoz. En este caso yo voy a utilizar una bocina que he extraído de un televisor antiguo. De todas formas, si los altavoces de ordenador que tenéis son más o menos potentes, probablemente también os van a servir. Un amplificador de sonido, puede ser un sistema de cine hogareño, una radio, etc. Una copa de vino. Y por último, pajitas, popotes o pitillos. En primer lugar, vamos a descargar e instalar la aplicación Spectrum Analyzer desde Google Play. En todo caso, el enlace está en la descripción. La aplicación nos permitirá saber la frecuencia de resonancia del vaso, o dicho de otra forma, la frecuencia en la cual el vaso alcanza su mayor grado de oscilación. Para ello, vamos a colocar el móvil cerca de la copa de vino. Luego vamos a mojar nuestro dedo índice y lo vamos a deslizar por el borde superior del vaso de esta manera. Esto inducirá energía cinética al vaso, parte de la cual se va a transmitir en ondas sonoras. El móvil detectará estas ondas y la aplicación nos mostrará la frecuencia predominante. Posteriormente vamos a descargar una aplicación llamada generador de tonos. La idea consiste en hacer el proceso al revés. Esta aplicación y el altavoz generarán el sonido y el vaso empezará a oscilar. Pero para conseguir que el vaso se rompa, primero debemos conocer la frecuencia exacta con un error de décima del hercio. Para hallar esta frecuencia, introducimos el primer valor que nos daba el analizador de frecuencias en el primer campo. Marcamos 1 minuto como periodo de transición y finalmente introducimos el segundo valor en el segundo campo. Luego conectaremos el móvil al amplificador, ponemos las pajitas en la copa y apretamos el botón IR. Ahora vamos a observar muy atentamente a qué frecuencias las pajitas se mueven con mayor velocidad. Si vais a repetir este experimento en casa, os aconsejo que grabéis esta parte del experimento con una cámara, para que luego podáis estimar la frecuencia buscada más fácilmente en la pantalla del ordenador. Podemos concluir que para esta copa la frecuencia de resonancia son exactamente 440,55 Hz. Ahora marcamos este valor tanto en el primer campo como en el segundo. Esto hará que el altavoz emita esta frecuencia constantemente. El vaso está a punto de romperse, pero al altavoz le falta un pelín de potencia para conseguirlo. Por esto le he vuelto a colocar el embudo y el resultado se hará evidente enseguida. Si en casa tenéis un altavoz un poco más potente que el mío, no hará falta que focalicéis el sonido de esta manera. Nada más, espero que el experimento os haya gustado. Os invito a que si todavía no os hayáis suscrito a mi canal, lo hagáis y que le deis un like a este vídeo por el vaso roto o si no, por esta canasta. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Bueno, aquí este video me parece bastante ilustrativo, muchos porque les permite poder hacer uso de algunos otros, ¿cómo se llaman? Cosas como es las aplicaciones, un analizador de espectro. Ustedes observaron que con esa aplicación, un analizador de espectro, se puede ver la frecuencia, ¿sí?, que está emitiendo o que está emitiendo la copa y que está registrando la aplicación, ¿no?, el analizador de espectro. Ya en su momento le habíamos comentado que un analizador de espectro es un dispositivo que nos muestra el componente de frecuencias y si observaron estaba muy, ¿cómo se llama?, muy notorio la rayita, ¿sí?, la línea vertical
en 440 Hz. Entonces eso es pues para que ustedes si lo pueden hacer en casa. Y otra cosa importante, ¿no? Aplicación de un analizador de espectro. Otra aplicación que es un generador de señal, ¿no? Aquí, cuando ustedes quieran ocupar esto, pues es importante, muchachos, saber que la señal que tengan de su celular con la aplicación del generador de frecuencia de señal, tienen que hacerla pasar por una etapa de amplificación de potencia para que la puedan llevar al altavoz, ¿sí? Y bueno, aquí va a emitir un sonido y el micrófono del celular, obviamente aquí tendrían que disponer de, pues a lo mejor otro celular, el micrófono que tiene el celular es el que va a captar la señal y por medio de la aplicación pues es que les va a dar el contenido de frecuencia del sonido que se está escuchando, ¿sí? ¿En qué otro acontecimiento, qué otro ejemplo pueden dar, muchachos, de resonancia? La resonancia también cobra mucha importancia con las estructuras de los edificios y los sismos. ¿Por qué? Déjenme borrar. Un edificio, pues es un cuerpo que tiene una masotota, ¿no? Una masa muy grande. El edificio está construido por materiales que tienen también cierta elasticidad. ¿Qué pasa si tenemos un cuerpo de masa grande? Todos los sistemas, muchachos, que oscilan tienen una frecuencia natural de oscilación y si ustedes se acuerdan cuando vieron el movimiento armónico simple, un sistema muy sencillo que es el movimiento armónico simple, está constituido por una masa y un resorte, es decir que tenemos una masa y una elasticidad. Este sistema, muy sencillo, tiene una masa sujeta a un resorte cuya elasticidad es K. Y este sistema tiene una frecuencia natural de oscilación, ¿no? Omega 0 igual a ¿qué? A la raíz de K entre M. Entonces, esta omega 0 es la frecuencia natural de oscilación. Sabemos que omega pues es igual a 2πf, ¿no? Entonces la frecuencia lineal sería F0, 1 entre 2pi por la raíz de K entre M. Si nosotros tenemos un cuerpo con una masa muy grande, ¿cómo va, a qué frecuencia va a oscilar? A muy baja frecuencia, ¿no? Si la masa aumenta, entonces la frecuencia natural de oscilación va a... Si la masa aumenta, la frecuencia disminuye. Si la masa disminuye, la frecuencia aumenta. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un edificio? Este edificio tiene una masa muy grande. Quiere decir que va a vibrar o a oscilar a una frecuencia muy baja. ¿Qué pasa cuando llega un sismo? Un sismo es una oscilación de muy baja frecuencia. ¿Sí? Si las dos frecuencias, esta sería la frecuencia de excitación y esta tendría una frecuencia natural de oscilación. ¿Qué pasa si las dos frecuencias son iguales? Pues que el edificio se va a mover a su máxima amplitud, ¿no? Va a oscilar
teniendo un incremento de energía. ¿Por qué se caen? Porque la elasticidad de los materiales se supera. Veamos este otro ejemplo, muchachos, de resonancia mecánica, en el cual en este video se presentan 3 estructuras de diferente tamaño. Si son de diferente tamaño, entonces cada uno de ellos va a tener una frecuencia natural de oscilación diferente. Y cuando se está moviendo, van a ustedes a observar que cuando estén en resonancia, el que está en resonancia es el que mayor desplazamiento o mayor amplitud de desplazamiento tiene. Se los muestro, déjenme ver cómo se llama. Es resonancia estructural. Aquí está.
Como Cuando una fuerza se aplica repetidamente a un sistema con la frecuencia natural del mismo, el resultado es la aparición de oscilaciones de gran amplitud. Este fenómeno se llama resonancia. Bueno, como ven, muchachos, por eso es pues bien importante también la calidad de los materiales, ¿no? Vimos que teníamos 3 estructuras, una grande, una mediana, una pequeñita. La más chiquita, vamos a ponerla ahí así, que se vean la diferencia. Y todo sale a partir de esto. La masa grande, el edificio que tenía, o la estructura que era más grande con mayor tamaño, tiene una masa mayor y la frecuencia de resonancia es baja. En la medida que la masa se va incrementando, disminuyendo, cuando la masa va disminuyendo, la frecuencia aumenta. Entonces, bueno, pues algunos edificios en el sismo del 85, pues se cayeron porque entraron en resonancia con la frecuencia del sismo. Y vean la magnitud que puede tener la resonancia. ¿Han escuchado del puente de Tacoma? Sí, pues, creo que sí. ¿Ahí qué pasó? Que el aire lo tiró, ¿no? Algo así. Ajá, ¿y por qué lo tiró? Porque, ya no me acuerdo, había visto un video de eso, pero ya no me acuerdo. Ajá. Bueno, pues básicamente el aire estaba soplando y lo hacía, oscilaba a una frecuencia tal que entró en resonancia con el puente. Ahí les va. A ver, espérenme acá. Efecto de resonancia. Ah, qué bueno que me avisa. La voy a entonces a ¿cómo se llama? A terminar y nos volvemos a conectar, ¿sí? Por favor, Sote. Bueno, pues ya la voy a poner. Puente de Tacoma. Quizá entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arpa eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era como ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó.
Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. ¿Cómo ven, muchachos? De acá, escape. Incluso también se dice que cuando la tropa va marchando y van a pasar por un puente, rompen la marcha, ¿no? Porque puede entrar en resonancia el ritmo, la frecuencia con la que van, con la estructura. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? Sí, profesora. Muy bien, muchachos. Vamos con otro fenómeno, que es el efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? Es como cuando pasa una ambulancia o una patrulla y se escucha lejos, de repente se escucha muy fuerte y de repente otra vez se escucha así que va alejándose el sonido. Por ahí va, por ahí va. Depende del espectador, ¿no? Cómo capta el sonido. Así es. El efecto Doppler es un fenómeno que se presenta como el cambio aparente de la frecuencia cuando la fuente o el observador están en movimiento. ¿Sí? Ahorita vemos un pequeño video para que quede más ilustrado. El efecto Doppler ¿sí? Es el cambio aparente de la frecuencia, o sea que nosotros percibimos que hubo un cambio en la frecuencia. Si nosotros estamos en un sitio y viene la sirena de la ambulancia, pues en la medida que se viene acercando, nosotros vamos percibiendo como si el sonido fuera más agudo. Cuando se aleja, entonces percibimos que ahora el sonido se ha vuelto más grave. Entonces es un cambio aparente de la frecuencia debido
a la fuente. Uy, que sí vas. ¿No? Sí, claro. Están en movimiento. Debido a que, bueno, yo sé que el movimiento sea de la fuente o del observador, ¿no? Están en movimiento. Video. Efecto Doppler. Ahí va, ¿eh? Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho. Fíjate cómo ha cambiado la nota. ¿Alguna vez te has preguntado por qué pasa? Para entender el efecto Doppler, primero tendremos que comprender lo que es una onda. Ese tipo de ondas no. Vayamos a las de verdad. Tenemos aquí una cuerda. A esta cuerda, si queremos, podemos darle algo de energía. La energía ha viajado a través de la cuerda. A esto lo llamamos pulso. Si le vamos dando energía todo el rato, tenemos un montón de pulsos, uno detrás de otro. Esto es lo que llamamos una onda. Las ondas son una forma de transportar energía sin transportar materia. Esto quiere decir que la onda se mueve, pero una vez haya pasado, la cuerda volverá a estar como estaba antes. A no ser que la sueltes y se vaya por ahí. No la sueltes, la cuerda no te ha hecho nada. A una onda la podemos definir por tres parámetros: el periodo, la amplitud y la longitud de onda. La amplitud es la altura máxima que alcanza un punto de la onda respecto al centro, y está relacionada con lo intensa que es esta onda. Por otro lado, la longitud de onda, que abreviamos con la letra griega lambda, es la distancia que hay entre dos máximos de la onda. Y ahora, el periodo. El periodo es el tiempo que tarda un punto en volver al mismo estado. El tiempo que pasa entre cada vez que el pato hace cuac es el periodo de esta onda en concreto. La inversa del periodo es lo que llamamos frecuencia, y es lo que se suele usar más en física a la hora de hablar de ondas. Por ejemplo, en el caso del sonido, que es una onda, cuanto mayor es la frecuencia del sonido, más agudo es. Y ya para rematarlo todo, tenemos la velocidad de propagación, que es la velocidad a la que avanza la onda. Esta velocidad es justamente la longitud de onda multiplicada por la frecuencia, y se mantiene constante a no ser que cambiemos de medio. Y aquí es donde empezamos a meternos en lo interesante, en lo que es el efecto Doppler. El efecto Doppler es lo que los físicos llaman Pero eso es todo morralla si no sabemos lo que significa. El efecto Doppler es lo que ocurre cuando tenemos esto. Esto ocurre porque el emisor de la onda, la flauta, que está en el coche, se está moviendo. Así que termina habiendo efecto Doppler. Esto también puede pasar si somos nosotros los que nos estamos moviendo y la flauta se queda quieta. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, el efecto Doppler tiene dos causas básicas. Que sea la fuente de la onda, en este caso la flauta, la que se está moviendo, o por otro lado, que seamos nosotros, el observador, los que nos movemos. Pero vayamos paso a paso. Pero claro, esta onda está solo en una dimensión. Aquí hay una onda en dos dimensiones. Vale, perfecto. Aquí tenemos la fuente y aquí tenemos el observador. Ese somos nosotros. Estas esferas que emite la fuente son lo que llamamos frentes de onda, que es un montón de puntos en el mismo estado. Entre frente y frente de onda, ¿qué tenemos? Una longitud de onda. Y hasta aquí las cosas tranquilitas. Animemos las cosas. Hagamos que se mueva la fuente. ¿Lo estás viendo? Los frentes de onda
onda de delante se amontonan, mientras que los de detrás se separan entre sí. Esto quiere decir que, por delante, la longitud de onda se encoge, porque tenemos menos distancia entre dos puntos en el mismo estado. Como estamos en el mismo medio todo el rato, la velocidad de propagación debe mantenerse constante, así que, para compensarlo, la frecuencia tendrá que subir, y pasará al revés por la parte de detrás. Esto quiere decir que si la fuente viene hacia nosotros, nosotros oiremos el sonido más agudo de lo que realmente es, mientras que si se aleja de nosotros, será más grave. Vale, hasta aquí un caso. Dejemos quieta la fuente por un rato. ¿Qué ocurrirá si ahora se mueve el observador? No se ve mucho, ¿verdad? Tratemos de analizarlo desde la perspectiva del observador. ¡Ajá! Fíjate que como ahora nos estamos moviendo hacia la onda, la veremos acercándose a nosotros más rápido que si estuviéramos quietos. Así que atravesaremos más frentes de onda en menos tiempo. Es decir, la frecuencia con la que los atravesamos aumentará. Así que si estamos con un sonido, lo oiremos más agudo. Y claro, pasará al revés si huimos de la fuente. Tendremos una frecuencia más baja y por tanto lo oiremos más grave. ¿Y para qué queremos saber sobre el efecto Doppler? ¿Qué podemos hacer con él? Para expandir nuestro conocimiento. Por ejemplo, la luz es radiación electromagnética. Eso quiere decir que es una onda. Y por tanto también tiene que sufrir el efecto Doppler. En el caso de la luz visible, si nuestro objeto se aleja de nosotros, su luz se desplazará hacia longitudes de onda más largas, es decir, hacia el rojo, mientras que si se acerca a nosotros, lo hará hacia el azul. Y así fue como a finales de los años 20, el astrónomo Edwin Hubble vio que las galaxias estaban alejándose de nosotros, y así descubrió que el universo se expande, lo que fue crucial para formular la teoría del Big Bang. ¿Que para qué nos sirve en la vida cotidiana saber sobre el efecto Doppler? Bueno, ¿saben los radares de policía que miden la velocidad a la que vas y si te pasas te multan? Adivina qué usan para medirte la velocidad. Sí, el efecto Doppler. Pero esta clase de radares no solo sirve para poner multas, sino que además salvan muchísimas vidas. Sin ir más lejos, ayudan a manejar satélites de telecomunicaciones y a controlar todo el tráfico aéreo que hay en el mundo, evitando que los aviones se estrellen entre sí y cosas de esas. Así que ya sabes, cada vez que te subas a un avión y no te mueras, dale las gracias al efecto Doppler. Si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Ya está. Muy bien, muchachos, pues, ¿cómo ven todos los fenómenos que hemos visto? ¿Ya sabían sobre esto? No. No, más o menos. Más o menos, en algunas cosillas ya se acordaban, ¿no? Un favor, muchachos, un compañero de su grupo está enfermo y me pidió que si de favor podíamos enviar ¿cómo se llaman? Las fotos. Envié la primera, lo de resonancia, eso ya no lo envié, entonces si alguien me pudiera hacer favor de compartir esa información en el grupo para el compañero. Y por último vamos a ver onda longitudinal y onda transversal. Las ondas estacionarias las vamos a ver ya que empezamos como definición, las vamos a ver cuando empezamos el tema de cuerdas. Entonces, terminamos con los fenómenos del sonido y vamos a ver dos tipos de ondas muy importantes. La onda longitudinal y la onda transversal. Dos tipos de onda. ¿Qué es una onda longitudinal? ¿Qué características tiene la onda longitudinal?
donde la vibración de las de propagación de la onda. Ajá, es cuando la partícula del medio, o el movimiento de la partícula, del medio se propaga, bueno, se mueve, se propaga en la misma dirección. No, espérenme, para no estar repite y repite todas las, se propaga, y mueve. Es cuando el movimiento de la partícula del medio es en la misma dirección. ¿Sí? Es paralela, en la misma dirección que la propagación de la onda. De la propagación de la onda, ¿sí? Vamos a imaginar que nosotros tenemos aquí una barrita, ¿sí? Y esta barrita está conformada por partículas. Esto lo podemos también ilustrar, muchachos, de una manera más didáctica, si sobre la mesa colocan unas monedas, ¿no? Las monedas serían las partículas de la barrita. Si yo excito en esta dirección, ¿qué va a pasar con esas partículas? Esas partículas se van a mover en esa dirección, ¿no? Y la propagación de la onda es también en esa dirección. Entonces, la onda longitudinal es cuando el movimiento de la partícula, ¿sí?, es en la misma dirección de propagación de la onda. Caso contrario, la onda transversal. Déjenme, tomo foto para enviar. Y vamos a la vibración, a la onda transversal. El 4. Vamos a la onda transversal. La onda transversal es cuando el movimiento de la partícula es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Es cuando el movimiento de la partícula del medio es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Ejemplo. Yo tengo aquí una cuerda y le pongo aquí un hilito, ¿sí? Si yo tengo la cuerda y la excito y la suelto, va a empezar a oscilar, va a empezar a moverse, ¿sí? La onda se va a propagar en la dirección de X, pero ¿qué va a pasar con este hilito que va a suponer una de las partículas que constituye el medio? Este hilito va a estar subiendo y bajando, ¿no? Se va a mover perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Esta es la dirección de propagación.
¿sí? Entonces, la onda longitudinal es cuando las partículas se mueven en la misma dirección de propagación de la onda. Y la onda transversal es cuando la partícula se mueve perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. ¿Sí? Y vamos a empezar con cuerdas, muchachos. Con esto daríamos fin a la unidad 1. Todo lo que tiene que ver con aspectos generales del sonido. Ustedes me dicen cuando pueda borrar. Ahí va foto. Y me dicen cuando pueda borrar. Ustedes me dicen, muchachos, para empezar la unidad 2 y borrar esto. De mi parte ya, profesora. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. ¿Los demás? Ya, profesora. Bien. Ya, Ok, profesor. muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la unidad 2, a dejar el planteamiento para determinar la ecuación de onda. Ponen, por favor, pues unidad 2, vibración en cuerdas. Unidad 2, vibración en cuerdas. Bueno, de hecho, esta unidad se llama vibraciones en elementos mecánicos como generadores de sonido, ¿no? Como generadores de sonido. 2.1, vibración en cuerdas. Vibración en cuerdas. Entonces ponen, por favor, para el uso de las cuerdas como generadores de sonido, para el uso de las cuerdas como generadores de sonido, podemos definir una cuerda
ideal, podemos definir una cuerda ideal como un filamento perfectamente flexible podemos definir una cuerda ideal como un filamento perfectamente flexible, de un material sólido de sección transversal uniforme y que se encuentra fijo en tensión entre dos puntos. Entonces, en toda esta unidad, muchachos, vamos a sacar 3 aspectos importantes de cada uno de los elementos, que es la ecuación de onda, la solución a la ecuación de onda y las condiciones de frontera. Condiciones de frontera para determinar las frecuencias de vibración. Entonces, para iniciar y determinar la ecuación de onda, vamos a asumir lo siguiente. Como bien nos dice, la cuerda es de un filamento flexible que tiene una sección transversal uniforme, y que está puesto en tensión entre dos puntos. Esa va a ser la primera consideración. La segunda es que la cuerda la vamos a poner en movimiento por pulsación. Se pone en movimiento por pulsación. ¿Por qué asumimos esto? Bueno, porque instrumentos musicales como el piano, pues también está constituido por cuerdas que también están sujetas, pero estas son golpeadas para producir un sonido. El caso de un violín son rasgadas. Entonces, sí hay una diferencia en la excitación de cada uno de estos instrumentos musicales y nada más vamos a determinar pues la ecuación de onda para cuerdas, en el caso de una guitarra específicamente, ¿sí? Se pone en movimiento por pulsación. Una vez que se pone en movimiento por pulsación, quiere decir que yo la tomo, la suelto, bueno, la estiro, la suelto y esto empieza a oscilar. Bajo esta suposición, pues vamos a ver que se generan ondas que se propagan a cada uno de los lados de la cuerda. Se pone en pulsación, se suelta y entonces se genera ondas que se desplazan en sentido contrario. Para determinar la ecuación de onda, acá voy a poner número 3. Ya va a acabar, ¿verdad? Si quieren, bueno, le dejamos aquí muchos porque son las 10 en punto y ustedes tendrán otra clase. Nos vemos, aquí lo dejamos el lunes
el lunes, por favor, les agradezco a todos su asistencia, les paso voladísimo, de volada la asistencia.